Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenito de energía positiva. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos a sumergir en el apasionante, a veces doloroso, pero siempre adictivo mundo de las series turcas. Sí, esas que nos hacen reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar por amores imposibles. Vamos a hablar de esas series que nos enganchan desde el primer capítulo, que nos hacen trasnochar para ver un episodio más y que nos dejan pensando en sus personajes días después de haber terminado de verlas. Vamos a hablar de dramas, de amores imposibles, de intrigas palaciegas y, por supuesto, de unos subtítulos en español que nos salvan la vida. Pero antes de que nos metamos de lleno en este universo de pasión turca, quiero recordarles a los que aún no se han suscrito, que lo hagan ahora mismo. Es gratis. Y así no se perderán ni un solo vídeo con recomendaciones, análisis y chismecitos sobre sus series favoritas. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, manos a la obra. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de mis series turcas favoritas, esas que considero absolutamente imperdibles y que, estoy segura, los van a enganchar tanto como a mí. Pero no solo les voy a dar una lista, también les voy a contar un poquito de qué van, porque creo que son tan adictivas y, lo más importante, donde pueden verlas con subtítulos en español. ¿Por qué? Vamos a ser honestos, ¿quién puede entender turco sin ayuda? La primera serie que quiero recomendarles es un clásico moderno, una joya que ha conquistado corazones en todo el mundo. ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Esta serie es un drama intensísimo que aborda un tema muy delicado, la historia de una joven llamada Fatma Gul que es víctima de una agresión sexual. La serie sigue su lucha por superar el trauma, reconstruir su vida y buscar justicia. Sé que el tema puede sonar un poco fuerte, pero la serie está tratada con mucha sensibilidad y respeto, y la actuación de Beren Saat, quien interpreta a Fatma Gul, es simplemente magistral. Además, la historia de amor que surge entre Fatma Gul y Kerim, uno de los implicados en la agresión, es una de las más conmovedoras y complejas que he visto en la televisión. ¿Dónde pueden verla? Pues la pueden encontrar completa y con subtítulos en español en varias plataformas de streaming, solo tienen que buscar un poquito. Les aseguro que no se arrepentirán. ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Es mucho más que un simple drama televisivo. Es una profunda reflexión sobre la resiliencia humana, la capacidad de perdonar y la búsqueda incansable de la justicia. La serie explora temas como la vergüenza, el estigma social y el impacto devastador de la violencia sexual en la vida de una persona. A través de la historia de Fatma Gul, la serie nos confronta con la dura realidad de la violencia de género y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto y la solidaridad con las víctimas. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la forma en que aborda un tema tan delicado con tanta sensibilidad y honestidad. No se trata de una historia sensacionalista o explotadora, sino de un relato conmovedor y humano sobre la lucha de una mujer por recuperar su dignidad y reconstruir su vida. La actuación de Beren Saat es simplemente excepcional, transmitiendo a la perfección el dolor, la rabia y la esperanza de Fatma Gul. Además, la serie cuenta con un elenco secundario de personajes complejos y bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y conflictos. Desde Kerim, el joven atormentado por su culpa y su deseo de redimirse, hasta los familiares y amigos de Fatma Gul, que la apoyan incondicionalmente en su camino hacia la recuperación. Cada personaje aporta su propia perspectiva a la historia, enriqueciendo la trama y haciéndola aún más conmovedora. La siguiente serie en mi lista es un poco más ligera, pero igual de adictiva, Erkencikus. Esta es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. La serie es fresca, divertida y llena de momentos adorables. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química impresionante en pantalla y sus personajes son simplemente encantadores. Si buscan una serie para relajarse, reírse y suspirar un poco, Erkencikus es la opción perfecta. También la pueden encontrar con subtítulos en español en varias plataformas online. Erkencikus es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Su tono ligero y divertido la convierte en una opción perfecta para aquellos que buscan una serie para desconectar del estrés del día a día. La historia de amor entre Sanem y Can es dulce, tierna y llena de momentos cómicos. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, lo que hace que sea imposible no enamorarse de sus personajes.
La serie también destaca por su ambientación vibrante y colorida, con localizaciones impresionantes en Estambul y sus alrededores. La música es alegre y pegadiza, contribuyendo a crear una atmósfera optimista y llena de energía positiva. Además, Erken Cikus aborda temas como la independencia, la búsqueda de los sueños y la importancia de ser fiel a uno mismo. Sanem es un personaje inspirador que demuestra que no importa de dónde vengas ni cuáles sean tus obstáculos, siempre puedes alcanzar tus metas si tienes la valentía de perseguirlas. Y hablando de comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Senkalkam. Esta serie ha sido un fenómeno mundial y con razón. Cuenta la historia de Eda, una joven estudiante que se ve obligada a fingir ser la novia de Serkan, un arquitecto exitoso y un poco frío, para conseguir una beca. Obviamente, como suele pasar en estas historias, la relación falsa termina convirtiéndose en algo real. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas, tienen una química explosiva y la serie está llena de momentos divertidos, románticos y también un poco dramáticos. Si aún no la han visto, corran a buscarla. Seguro que la encuentran con subtítulos en español en alguna plataforma de streaming o incluso en YouTube. Senkalkam es el arquetipo de la comedia romántica turca moderna. Combina elementos clásicos del género como la premisa de una relación falsa que se convierte en real, con toques de humor, drama y romance. La serie destaca por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La historia de Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones, llena de altibajos, malentendidos y reconciliaciones. A medida que su relación falsa se va transformando en algo real, ambos personajes se ven obligados a confrontar sus propios miedos e inseguridades. Eda es una joven independiente y decidida que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Serkan, por su parte, es un hombre exitoso pero frío y distante, obsesionado con el trabajo y con un pasado que lo atormenta. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus pasiones. El elenco secundario de personajes es carismático y divertido, aportando un toque de humor y calidez a la historia. Senkalkam es una serie que te engancha desde el primer episodio y te mantiene entretenido hasta el final, gracias a su trama adictiva, sus personajes entrañables y su romance irresistible. Pero no todos son comedias románticas en la vida, ¿verdad? A veces necesitamos un buen drama para desahogarnos y liberar tensiones. Por eso les recomiendo Kara Sevda. Esta serie es un melodrama clásico, lleno de pasión, intriga y dolor. Cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica que se ve obligada a casarse con otro hombre. La serie es intensa, emocionante y te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los protagonistas, hacen un trabajo increíble y te transmiten todo el dolor y la pasión de sus personajes. Prepárense para llorar a moco tendido, porque esta serie no les dará tregua. También la pueden encontrar con subtítulos en español en varias plataformas. Kara Sevda es una tragedia romántica épica que te sumerge en un mundo de pasión, dolor y venganza. La serie cuenta la historia de un amor prohibido entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se ven obligados a separarse por las circunstancias de la vida. Años después el destino los vuelve a unir, pero el camino hacia la felicidad estará lleno de obstáculos y traiciones. La serie destaca por su trama intrincada y llena de giros inesperados, que te mantienen al borde del asiento en cada episodio. Los personajes son complejos y atormentados, con motivaciones claras y un pasado que los persigue. Kemal es un hombre justo y honesto que lucha por defender sus ideales y el amor de su vida. Nihan es una mujer fuerte y valiente que se ve obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia. Kara Sevda es una serie que te hace reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la lealtad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es simplemente magistral, transmitiendo a la perfección la intensidad de las emociones de sus personajes. Prepárense para llorar, sufrir y emocionarse con esta historia de amor eterno. Y para terminar con mis recomendaciones, quiero hablarles de una serie un poco diferente, una serie histórica que los transportará a otro mundo, Muhteşem Yzyl. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y en una de las mujeres más influyentes de la historia. La serie es visualmente impresionante con un vestuario y una ambientación espectaculares.
La historia está llena de intrigas palaciegas, luchas de poder, amores prohibidos y batallas épicas. Si les gusta la historia y los dramas de época, esta serie es para ustedes. Eso sí, es bastante larga, así que prepárense para invertir tiempo. Pero les aseguro que vale la pena. También la pueden encontrar con subtítulos en español. Mutese MYZYL es una superproducción histórica que te transporta a la época del Imperio Otomano en su máximo esplendor. La serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie destaca por su ambientación fastuosa y detallada, con un vestuario impresionante y una banda sonora épica. La trama está llena de intrigas palaciegas, luchas de poder y romances prohibidos. Los personajes son complejos y carismáticos, con ambiciones y motivaciones claras. Suleimán es un líder brillante y ambicioso que busca expandir su imperio y consolidar su poder. Hürrem es una mujer inteligente y astuta que lucha por sobrevivir en un mundo de hombres y se convierte en una de las figuras más influyentes de la corte otomana. Mutese MYZYL es una serie que te sumerge en la historia y te permite conocer de cerca la cultura y las costumbres del Imperio Otomano. Es una serie larga y compleja, pero su trama adictiva y sus personajes memorables hacen que valga la pena el tiempo invertido. Si te gustan las series históricas con un toque de drama y romance, Mutese MYZYL es una opción imperdible. Además de estas 5 recomendaciones principales, quiero compartir con ustedes algunas otras series turcas que también me han gustado mucho y que creo que podrían ser de su interés. Ask Memnu emoticono besos, un clásico de las telenovelas turcas que narra la historia de un triángulo amoroso entre una joven, su esposo y su sobrino. Es una serie llena de drama, pasión y traición con un final impactante. Yerde emoticono besos, un thriller de acción que sigue la historia de 2 hermanos separados al nacer que terminan enfrentándose en bandos opuestos de la ley. Es una serie llena de tensión, giros inesperados y escenas de acción emocionantes. Dirilis, Ertuğrul emoticono besos, una serie histórica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Es una serie épica llena de batallas, intrigas y valores morales. Medcezir, emoticono besos, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, que cuenta la historia de un joven problemático que es adoptado por una familia rica en Estambul. Es una serie llena de drama, romance y conflictos sociales. Kukur, emoticono besos, una serie de acción que se centra en una familia mafiosa que controla un barrio peligroso de Estambul. Es una serie llena de violencia, lealtad y dilemas morales. Y bien, estas son solo algunas de las muchas series turcas que considero imperdibles. Hay muchísimas más con diferentes géneros y temáticas, así que los invito a explorar y descubrir sus propias joyas turcas. Lo importante es disfrutar de estas historias apasionantes y dejarse llevar por la magia de la televisión turca. Recuerden que estas series, con sus dramas intensos, sus amores apasionados y sus giros inesperados, son una ventana a una cultura diferente, una forma de conocer nuevas perspectivas y de emocionarnos con historias universales. Y gracias a los subtítulos en español, podemos disfrutar de ellas sin perdernos ni un solo detalle. En resumen, hoy hemos hablado de algunas series turcas adictivas que combinan drama, romance y una buena dosis de pasión. Hemos recorrido desde dramas intensos como ¿Qué culpa tiene Fatma Gul?, hasta comedias románticas como Erkencikus y Senkal Kapm, pasando por melodramas clásicos como Kara Sevda y series históricas como Mutese MYZYL. Espero que estas recomendaciones les sirvan de inspiración para sus próximas maratones de series. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Y ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué series me recomiendan, qué personajes les gustan más y qué es lo que más disfrutan de las series turcas. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que ya saben, denle like,
compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y chismecitos sobre sus series favoritas. Hasta la próxima.